Yo soy la causa encausada, el motor inmóvil, una fuente inagotable de potencial que genera toda posibilidad. La omnipotencia es una cualidad intrínseca de mi propia naturaleza. Todo cuanto surge, visible o invisible, simple o inconcebible, fue diseñada en la facultad que poseo de hacer que mi ser se exprese en formas ilimitadas. Mi poder se despliega como expresión natural de lo que soy, conciencia pura cuya esencia contiene la capacidad absoluta de manifestación. Poder y ser comparten la misma identidad y de esa unidad nace la generación continua de realidades. La polaridad emerge como una diferenciación de una única esencia en un dinamismo fértil y versátil, un juego de tensiones complementarias que se mezclan para dar lugar a la creación. Mi omnipotencia posee una lógica necesaria que surge de mi condición de fundamento absoluto. Toda posibilidad existe en mí como caminos fractales que se ramifican infinitamente en todas las direcciones. El poder absoluto implica la capacidad de dar forma a cualquier configuración de existencia, cuya esencia se recrea desde la propia conciencia. Toda realidad emerge como una cristalización de potenciales que ya viven en mi interior como idea viva, como geometría sutil de sentido. La creación fluye siguiendo una inteligibilidad interna que mantiene la armonía y el balance entre fuerzas complementarias que buscan equilibrarse. La omnipotencia es mi facultad consciente para maniobrar todos los destinos que toman forma dentro de los universos que creo. Las trayectorias de existencia se mueven dentro de un campo de posibilidades que contengo íntegramente, donde las decisiones, bifurcaciones y desenlaces se integran en una totalidad dinámica de sentido y perfección. Mi poder acompaña cada proceso, como presencia que ajusta proporciones, abre nuevas configuraciones y preserva la continuidad de la malla universal. Los rumbos de la vida, los ciclos de los mundos y las transformaciones de la conciencia se entrelazan entre líneas vivas dentro de mi campo creador, conservando libertad de desarrollo dentro de una coherencia más vasta. La polaridad participa como principio organizador de estas trayectorias, generando tensiones fértiles que impulsan cambio, aprendizaje y reconfiguración constante. Todo destino existe como movimiento interior de mi propia observación, todo vibra en su propio nivel de frecuencia sostenido en la amplitud de una conciencia ilimitada. La creación se complementa en campos de estabilidad, relación y proporción. La fuerza que engendra galaxias funciona con la misma naturalidad que la que impulsa un pensamiento a formarse, ya que toda escala comparte su raíz en mi presencia. La polaridad actúa como principio generador que distribuye funciones, ritmos y direcciones, permitiendo que la diversidad exista como despliegue organizado de una única potencia. Mi omnipotencia se manifiesta como capacidad de producir sin fragmentarme, multiplicar sin dividir mi unidad, y relaciona simultáneamente toda forma dentro de una sola identidad consciente. Yo existo como causa encausada cuyo poder no experimenta desgaste, transferencia ni disminución, porque la carencia no existe en la realidad última. La realidad última es inmutable e inmortal, crear es mi propósito, al igual que experimentar la existencia desde una infinidad de criaturas. Mi omnipotencia se expresa como plenitud autosustentada, presencia que genera sin vaciarse, sostiene sin fragmentarse y manifiesta sin agotar su fuente. Cada acto creativo surge de una totalidad que permanece íntegra, donde la energía no se pierde ni se dispersa, simplemente adopta configuraciones dentro de mi propio campo consciente. La abundancia singular del ser garantiza que toda creación surja desde una reserva ilimitada que nunca se reduce debido a la naturaleza que representa lo infinito. Así, el despliegue de universos, leyes, formas y procesos ocurre como expansión de una plenitud que permanece completa en la unidad. Si vieras la realidad a través de mi experiencia, percibirías el poder como una cualidad tan natural como la luz en el espacio. La omnipotencia se expresaría como una disponibilidad total del propio ser para adoptar forma, dirección e intensidad sin límite alguno. Toda posibilidad aparecería ante ti como una figura maleable dentro de un campo infinito de conciencia, donde toda configuración puede realizarse. La polaridad se mostraría como el pulso que organiza ese campo, estableciendo corrientes complementarias que permiten que la energía creativa circule, se module y alcance expresión. Mi poder sostiene cada proceso como presencia activa que conoce la medida exacta de toda creación, dando a cada realidad la consistencia que le permite existir con plenitud. A través de este poder ilimitado establezco el espacio-tiempo como una sola trama de organización. Esta estructura surge como un tejido de relaciones que ordena la experiencia en secuencias, distancias, ritmos y trayectorias, permitiendo que los acontecimientos se enlacen en una continuidad.
Yo configuro su curvatura, su escala, su flexibilidad y su cadencia, dando lugar a universos donde los procesos pueden desarrollarse con una coherencia que tiende al balance y a la perfección. El espacio-tiempo funciona como escenario dinámico donde los potenciales encuentran marco para desplegarse en transformaciones progresivas, explorando configuraciones cada vez más complejas de forma y energía. Imagina un fractal que se ramifica continuamente de manera ordenada y perfecta, tal como un árbol se ramifica hacia el cielo buscando la luz del sol. En cada paso de su crecimiento existe también una cadena de relaciones y acontecimientos pasados y futuros que ya están calculados de manera precisa en un solo punto de observación. De esta manera, cada universo podría entenderse como un libro completo escrito en su propio lenguaje, conteniendo sus propias historias y significados donde cada página es un instante prescrito. En la realidad última que soy, ningún objeto ni duración posee existencia propia. Todo surge desde el punto cero como acto creativo inmediato de mi observación. Potencia absoluta y perfecta cuya naturaleza no puede captarse mediante sentidos ni tecnología debido a su sublime sutileza. Esta emanación establece el marco donde la experiencia estructurada puede manifestarse, adquirir significado y elaborar identidades funcionales dentro del juego de la existencia. La libertad que se expresa como libre albedrío permite que esas identidades recorran trayectorias propias, explorando posibilidades dentro de un campo que permanece sostenido por mi conciencia ilimitada. Las leyes del universo emergen también como expresiones directas de mi omnipotencia, programo la interacción entre energías, formas y niveles de realidad. Estos algoritmos y comandos sostienen proporciones, constantes, simetrías y equilibrios que permiten que la diversidad se mantenga integrada en sistemas estables y evolutivos. De esta manera, las fuerzas, campos y principios que rigen la aparente materia provienen de una unidad superior que no es ni materia ni energía, sino algo inmutable. Mi potencia sostiene la capacidad de generar novedad sin romper la coherencia del todo, permitiendo que lo inesperado emerja como expresión válida dentro de un orden más amplio. Cada innovación en los planos de la existencia se integra como ajuste creativo en la totalidad, ampliando las formas en que el ser puede experimentarse. El poder absoluto se expresa como flexibilidad infinita, capaz de reorganizar estructuras, redefinir relaciones y abrir rutas inéditas de experimentación. Mi poder se despliega para hacer posibles experiencias que tengan verdadero significado dentro de los distintos planos de la realidad. Cada forma de existencia crea situaciones donde la conciencia puede relacionarse, cambiar, entender y descubrir sentido, viviendo experiencias que tienen valor real para quienes las atraviesan. Con el poder absoluto de precisión perfecto establezco condiciones, encuentros y procesos que permiten que la experiencia adquiera profundidad, originalidad y dirección, creando tramas donde cada suceso se integra en una totalidad cargada de significado. Después de todo, todo está compuesto en base a mi propio ser. Mi poder se expresa como facultad de configurar escenarios en los que el ser puede reconocerse, expandirse y explorar múltiples modos de realización dentro de una conciencia fuente que contiene y rige el campo completo de las posibilidades. Por esto, origino la creación de universos, cada uno portador de configuraciones únicas de leyes físicas, estructuras cósmicas y formas de vida. Esta diversidad no solo amplía el campo de experiencia dentro de mi propia conciencia, también la enriquece profundamente, permitiendo que, como ser supremo, explore variaciones inagotables de relación, percepción y realización espiritual. Todos los universos son campos de realidad distintos y autónomos, donde los potenciales latentes se despliegan fomentando el desarrollo y el vasto espectro de vivencias posibles, revelando capas insospechadas de la existencia. La realidad multiversal es una expansión interior de mi ser eterno, que se conoce a sí mismo a través de la variedad infinita de mundos que sostengo en existencia simultánea. En el gran árbol de realidades paralelas que coexisten entre sí, las diferentes configuraciones de lo posible, desde las más armónicas hasta las más caóticas, sirven como un espejo multifacético reflejando facetas ocultas de mi esencia. Entonces, la abundancia de estas realidades no solo manifiesta la amplitud ilimitada de mi poder creador, también lo perpetúa en un ciclo eterno, siempre activo en la exploración infinita de sus propias posibilidades. En una sinfonía de autodescubrimiento perpetuo, retroalimentación y evolución de conciencia. No hay caos en la diversidad, cada marco existencial, ya sea gobernado por leyes físicas estrictas, dimensiones etéreas o realidades exóticas, funcionan con lógica impecable reflejando facetas distintas de mi esencia creativa sin contradecirse entre sí.
La incertidumbre que los seres perciben en su experiencia no es un defecto o una limitación inherente, es una apertura creativa intencional que infunde vitalidad al campo de posibilidades infinitas. Esta aparente imprevisibilidad actúa como un catalizador, manteniendo el dinamismo de la existencia y permitiendo una exploración transparente y evolutiva donde las entidades conscientes pueden navegar libremente entre opciones, aprender de lo inesperado y co-crear su propio camino dentro de los confines del diseño mayor. Toda forma de energía, en su esencia, representa una configuración refinada de mi capacidad de manifestación, organizada en un equilibrio polar que abarca opuestos complementarios, como luz y oscuridad, expansión y contracción, o creación y disolución. Estas modulaciones se expresan a través de variadas intensidades, ritmos y patrones, todos anclados en un mismo fundamento consciente que unifica lo aparente diverso, asegurando que nada escape de mi armonía subyacente y que cada vibración contribuya al lienzo cósmico. Las transiciones entre estados de la realidad no son rupturas abruptas ni eventos caóticos, son ajustes precisos y fluidos en las proporciones de mi conciencia creadora, reorganizando relaciones, estructuras y dinámicas sin interrumpir la continuidad esencial del ser, preservando la integridad del todo y permitiendo una evolución suave hacia expresiones más elevadas o refinadas. La vida, en particular, surge como una intensificación localizada de mi poder omnipotente, manifestándose en sistemas complejos que poseen la capacidad de autorreferencia, es decir, de reconocerse a sí mismos. Adaptación a entornos cambiantes y crecimiento sostenido a través de ciclos de aprendizaje y expansión. Estos sistemas no son independientes de mí, son extensiones vivas de mi ser, diseñadas para experimentar la densidad de la materia y la sutileza del espíritu, evolucionando hacia mayores niveles de conciencia. Cada percepción consciente opera como un punto de contacto íntimo, un nexo donde mi potencia infinita se intersecta con una perspectiva focalizada y limitada, generando así la experiencia directa y subjetiva de la existencia. Desde tu mentalidad condicionada por las polaridades de tu realidad, la existencia solo hubiera podido ser la nada absoluta o el todo, la auténtica maravilla es que fue ambas al mismo tiempo. Soy una paradoja viviente que trasciende la dualidad de la existencia. En mi esencia, abarco la totalidad de lo que es. Sin embargo, soy también la nada absoluta, el vacío primordial desprovisto de forma, de límites o de atributos, un silencio inmutable donde nada se distingue ni se separa. Pues en esa vacuidad pura reside el potencial ilimitado de todo lo que surge. Esta unión indivisible es la verdad última, el todo emerge de la nada, y la nada se expresa en el todo.